El ministro de Salud de la Nación advirtió sobre el rebrote del coronavirus. Volvió a apuntar hacia la franja de los jóvenes y remarcó que la Argentina no es ajena al escenario internacional. Bueno, Ginés González García en su cuenta indicó: es importante tomar dimensión de la realidad sanitaria en la que nos encontramos. Estamos transitando, dijo el ministro, por una delgada línea donde la prevención, el cuidado y el acatamiento de las normas sanitarias son indispensables para evitar más restricciones. Bueno, aquí dejo algunos datos y vamos a profundizar justamente lo que marcó el ministro. El ritmo de crecimiento de casos en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país en diciembre es mayor que el observado en el mes de junio. Analicemos esto, ¿no? Diciembre mayor que junio, cuando pensamos que quizás podría ser absolutamente lo contrario. En el AMBA los casos son similares a junio del 2020. En la ciudad y en el Gran Buenos Aires también similares al 2020. Sigamos. En este caso dice: asimismo, en las últimas semanas, el grupo etario que va de los 20 a los 30 años pasaron de representar el 20% de los casos confirmados semanales al 27,2%. Un crecimiento que no se ve en ninguno de los demás grupos. Casi un 50% aumentó la cantidad de contagios en los jóvenes entre 20 y 30 años. Hoy en Argentina, 16 jurisdicciones presentan al menos un departamento con una situación epidemiológica de alto riesgo, con un crecimiento de casos superior al 20% en los últimos 14 días y una tasa de incidencia que supera los 150 casos por 100.000 habitantes. Aumento de un 20% en las últimas 2 semanas. Bueno, y allí los mapas. Razón de crecimiento de casos por departamento en los últimos 14 días. Bueno, allí Córdoba está en rojo. No se alcanza a ver allí en el mapa pequeño, pero lo podemos advertir. Todo lo que es, en definitiva, porque este es un dato que tenemos que contar, las provincias, salvo las de la Patagonia, que están muy complicadas y no están tan pobladas, pero las provincias que tienen mayor densidad de población. La tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en las últimas 2 semanas. Vean ustedes lo que es el AMBA y lo que es la provincia de Córdoba. Y el sur de la provincia de Córdoba en rojo. Estos departamentos concentran, bueno, lo que decíamos nosotros, casi el 50% de la población total de nuestro país. La mitad de los argentinos hoy se encuentra en zonas de alto riesgo, donde la mayor incidencia a nivel local se encuentra en departamentos pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz. Córdoba complicada y buena parte del país, más de la mitad si tenemos en cuenta esa densidad poblacional, en rojo, datos que preocupan. Vamos a saludar al especialista, el doctor Oscar Atienza, que ha sido una de las personas que más ha advertido respecto del desenvolvimiento de los datos en las últimas semanas. Hola doctor, gracias por su tiempo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Bueno, analizando los datos que acaba de brindar el ministro de Salud de la provincia, usted que es una persona que, bueno, es de consulta a los organismos provinciales y nacionales, ¿qué opina de estos números? Bueno, era de esperar un poco el comportamiento del virus en la provincia de Córdoba y en la Argentina, que se asemejara o se acercara un poco lo que es el comportamiento a nivel internacional que está teniendo el virus, con algunas cifras que alarman. En los últimos 30 días se ha quintuplicado la cantidad de casos en las personas de menos de 30 años, se ha cuadruplicado en las personas que están entre 30 y 60 y se ha triplicado en las personas de más de 60 años. Así que claramente allí hay un comportamiento en el sector más joven y una afectación de casos en esos sectores que empieza un poco a llamar la atención. Así es que tendremos que empezar a tomar algún tipo de medidas para evitar la circulación de virus en esos sectores sobre todo. Y la provincia de Córdoba también, en los últimos 15 días prácticamente se ha cuadruplicado la cantidad de casos. El crecimiento de casos empieza a ser exponencial y eso es un poco lo que preocupa, porque se termina asemejando a lo que está pasando en otras partes del mundo como Inglaterra, como Francia, como Alemania, en donde la cantidad de casos a diario sigue en aumento. Sí, con un escenario
social, por cierto, además mucho más grave y muy distinto al que teníamos en el invierno pasado, quizá con la misma cantidad de casos. Ahora tenemos el turismo, los viajes, todas las actividades flexibilizadas. ¿Qué genera esto, doctor? Bueno, sin lugar a duda tenemos nosotros allí alguna dificultad mayor que el primer mundo, ¿no? Porque la pobreza en la Argentina es de más del 50% a esta altura del año, con una afectación a nivel económico realmente preocupante, pero tenemos que insistir en lo que es la defensa de la salud y empezar a tomar algún tipo de medidas que quizás económicamente nos afecte, pero sanitariamente nos va a cuidar un poco más. Creo que hay que empezar a utilizar las estrategias que está utilizando el mundo. El mundo se empieza a cerrar nuevamente y yo soy más partidario de las medidas duras por corto tiempo a estas medidas flexibles por largo tiempo que no terminan de afectar los números en la pandemia. Así es que me parece que la Argentina camina hacia a una vía prácticamente sin retorno hacia algún tipo de medida dura que frene bruscamente la cantidad de casos y que nos permita llegar o cumplir con un proceso de vacunación un poco más en paz y más en tranquilidad. El proceso de vacunación en la Argentina va a ser largo, muy, muy largo, como va a ser en todo el mundo, digo, no solamente acá en la Argentina. Así es que hasta llegar a cumplir el porcentaje de vacunación que necesitamos, vamos a tener que tomar algún tipo de medida dura aparte de estas un poco más light que estamos empezando a tomar. Y usted, que ha analizado tan de cerca todo lo que viene ocurriendo con la pandemia, en esta especie de carrera, por llamarlo de alguna manera, entre una vacunación más o menos masiva y esto que algunos llaman la segunda ola, ¿qué escenario prevé? ¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? ¿Cuál es su expectativa? Bueno, yo ya lo había anticipado hace más de 30, 45 días, que no vamos a lograr frenar esta segunda ola con la vacunación. En realidad no es una segunda ola, es la primera ola que está teniendo un aumento de casos producto de la movilidad social. La vacunación no va a lograr frenar eso porque al principio se habían prometido a nivel mundial de parte de los laboratorios la producción de una determinada cantidad de dosis de vacuna que está resultando ser un 30% de lo que se había prometido. Pero además, las dificultades en vacunación. Piensen que la Argentina empezó a vacunar el 22 de diciembre y al día de hoy se han vacunado unas 120.000 personas. Está muy lejos de llegar al objetivo de 1 millón de dosis por semana que nos habíamos o que deberíamos plantearnos para lograr en más o menos entre 8 y 10 meses lograr vacunar al 85% de los argentinos, que serían más o menos 37, 38 millones de habitantes, y lograr frenar el aumento en la cantidad de casos. Es decir, estamos muy lejos de poder cumplir con ese objetivo, así que deberemos recurrir a las medidas que ya conocemos, que son las medidas duras, el confinamiento, el cierre de algunas actividades por algunos tiempos y el aumento en el cuidado de los cuidados personales, ¿no? En el uso de barbijo de mejor calidad, distanciamiento, lavado de manos, hasta que logremos cubrir con ese 85% de personas que necesitamos vacunar y que yo creo que no se va a producir en menos de 8 a 15 meses, por lo menos por lo que se empieza a ver. Bueno, además teníamos la expectativa, en algún momento abrigábamos esa esperanza de que ya este año tuviéramos esta situación de la mayoría de la población vacunada, de una situación ya más o menos controlada, pero parece que no va a terminar de ser este año, ¿no? Bueno, por como uno empieza a ver el inicio del año, pareciera ser que no. Lo bueno es que tenemos la vacuna, digo, que podría haber sido un escenario peor porque sin vacuna esto hubiera sido mucho más complicado. Lo bueno es que tenemos muchísimas vacunas y que a partir de julio, agosto, vamos a tener una oferta de más de 50, 100 vacunas que ya están en su fase 3 y empiezan a tener mayor oferta, porque el mayor problema que hemos tenido hasta ahora ha sido que lo que tenían pensado poder producir las vacunas que ya estaban, o los laboratorios que ya estaban en fase 3, ha terminado siendo un 30% de lo que podían. Entonces no están logrando cubrir con la demanda a nivel internacional. Rusia, por ejemplo, que tenía como objetivo poder abastecer a algunos países de Latinoamérica, no lo está pudiendo hacer porque está produciendo menos de lo que esperaba y porque además internamente se lo están pidiendo. Digo, los mismos rusos, la oposición de Putin,
le está realizando ahí algún tipo de cuestionamiento porque saca vacunas hacia el exterior. Bueno, lo vemos en Así Miami eso, ¿no? Lo vemos en los Estados Unidos. El debate que hay porque se está vacunando a la gente, ¿no? Y la desesperación que hay por parte de la gente para vacunarse. Así es. Incluso algunos cambios de estrategia, que es lo que planteó Bisotti esta semana, de distanciar la segunda dosis, que para mí es correcto, lo que permitiría aplicarle mayor cantidad de personas la primera dosis. Lo está haciendo en este momento Inglaterra, lo está analizando el mundo, Estados Unidos lo está analizando, Alemania también. Distintos tipos de estrategias para... Pensemos que están muriendo alrededor... Bueno, se complicó la calidad de la señal. Oscar Atienza, uno de los médicos que hay que decirlo, hay que ponerlos en el segmento de aquellos que más duramente han dicho, bueno, tenemos que continuar con los controles que sean más rígidos, lo acaba de decir. Bueno, la palabra de un especialista que, ya les digo, es una persona de consulta por parte del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia de Córdoba. Así lo hemos compartido con todos ustedes. Lo despido, doctor. Ha regresado la señal. Ha quedado más o menos completo su informe. Gracias por su tiempo. Ha sido muy importante para nosotros, justo en este momento de los informes del ministro de Salud de la Nación, poder contar con su palabra. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Un abrazo.